Elena Vázquez llevaba 3 inviernos viviendo como si fuera un fantasma en su propia cabaña, sin imaginar que el 4.º invierno le traería un alma tan perdida como la suya. El frío no caía como clima, sino como memoria, suave, persistente y sin disculpas, cubriendo las heridas dentadas de la tierra con el mismo silencio despiadado que había envuelto su corazón desde que enterró a Diego. La cabaña se alzaba torcida en el borde de la nada, más allá de donde el pueblo se atrevía a mantener caminos, construida de madera vieja y silencio aún más viejo. Aquí, donde los pinos susurraban secretos que ningún ser humano debía escuchar, Elena se movía como humo entre las sombras del amanecer. Tenía 34 años, aunque nadie en el pueblo lo diría en voz alta. Una vez la habían llamado buena esposa cuando su marido vivía, luego buena viuda cuando ya no estaba. No cambió mucho en cómo la miraban, excepto que ahora esperaban menos. Elena llevaba el duelo como otras llevaban delantales, atado a la cintura, las manos siempre medio secas en él. Pero el suyo no era del tipo que gemía o bebía, o se arrojaba sobre ataúdes. Era del tipo que horneaba pan en la oscuridad, remendaba mangas que nunca volverían a usarse, y escribía pensamientos en los márgenes del periódico mucho después de que la tinta se hubiera secado. Sus días estaban hechos de humo de leña y acarreo de agua, de cuidar a una cabra flaca llamada Esperanza, y cepillar al caballo cuyo nombre nunca había cambiado de lo que Diego le había dado, Conquistador. Dejaba que el fuego ardiera abajo, a veces solo para ver cuánto tiempo podía soportar el frío. Era un ejercicio que había perfeccionado, esta danza con la incomodidad, como si el sufrimiento fuera una oración que conocía de memoria. La mañana se extendía ante ella como una página en blanco, blanca y sin promesas. Elena se envolvió en el rebozo de lana que había tejido el año anterior, cuando aún creía que mantener las manos ocupadas podía mantener quieta la mente. El aire sabía a nieve por venir, a pino y a la soledad que se había vuelto su compañera. Más fiel afuera, el viento comenzó a murmurar entre los árboles, no salvaje, no doliente, sino advirtiendo. Elena no sabía entonces que este sería el día que cambiaría todo, que antes de que el sol se pusiera, encontraría en la nieve algo que la obligaría a recordar que todavía tenía un corazón capaz de elegir la compasión por encima del miedo. El frío cortante que anunciaba tormenta fue lo que empujó a Elena hacia el bosque aquella mañana, hacha en mano, para recoger la última leña seca antes de que el cielo se convirtiera en hielo. El viento había aullado extraño durante la noche, no salvaje, no doliente, sino advirtiendo, y ella había aprendido a escuchar las voces que susurraban entre los pinos. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, sus ramas desnudas extendidas hacia un cielo del color del plomo viejo. Elena caminó por el sendero que conocía de memoria, las botas crujiendo sobre la nieve endurecida cuando lo vio. Al principio era solo una forma medio tragada por la nieve, una cosa oscura y torcida, desplomada entre arbustos y troncos caídos. Se acercó despacio, las manos firmes en el mango del hacha, el corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado, un hombre. No la sombra de uno, su piel era más oscura que la tierra, el cabello trenzado con cuentas y sangre, una faja tejida empapada y congelada a su costado. Apache. Esa palabra llegó a su cabeza no como una acusación, sino como un susurro, moldeada por las voces del pueblo y los miedos murmurados junto al fuego. Se estaba muriendo. Eso estaba claro. La nieve había comenzado a cubrir sus piernas como un derecho de entierro. Su respiración era superficial, revoloteando en su garganta como una polilla atrapada en lino. Elena se quedó de pie sobre él un largo rato, su propio aliento floreciendo en niebla. Lo sensato, lo seguro era dejarlo, dejar que la tierra terminara lo que había empezado. Los hombres como él significaban problemas, guerra, muerte. Las historias que Diego solía contar se agolparon en su mente. Incursiones, caballos robados, familias enteras desaparecidas en la noche. Pero Elena Vázquez nunca había sido mucho de lo que pasaba por sensato en el pueblo. El hacha cayó de sus manos. No se sintió como una decisión,
más bien como un momento hacia el que había estado caminando durante años, como si todos esos inviernos de soledad la hubieran preparado para este instante donde la compasión pesaba más que el miedo. Se arrodilló junto a él, sus dedos temblando no por el frío sino por la enormidad de lo que estaba eligiendo. Sangre oscura se había filtrado a través de sus ropas, tiñendo la nieve de rojo. Cuando puso la mano sobre su pecho, sintió el latido débil, pero persistente de un corazón que se negaba a rendirse. «Madre de Dios», murmuró, y supo que había cruzado una línea de la que no había regreso. Llevarlo de regreso a la cabaña le tomó la mitad de su fuerza y toda su voluntad. Era pesado con la inconsciencia, peso muerto que se hundía y arrastraba. Sus dedos gritaban en el frío, las rodillas magulladas por arrodillarse, la espalda húmeda de sudor que se convertía en escarcha. Susurró disculpas al bosque, al fantasma de su marido, al futuro, adentro. Lo recostó junto al fuego, despojó lo húmedo de sus miembros, limpió la herida de su costado con manos que no temblaron hasta que terminaron. Su sangre era más oscura que la de ella, más rica de alguna manera como la tierra después de la lluvia. Empacó la herida con musgo y tela, susurró oraciones que apenas recordaba cómo decir. No despertó. No esa noche, ni la siguiente, pero respiraba. Elena había aprendido el arte de curar por necesidad, no por elección. 3 inviernos cuidando a Diego, mientras la enfermedad le comía los pulmones, le habían enseñado más sobre la muerte que cualquier libro. Sabía el sonido de la respiración que luchaba, el color de la fiebre, la diferencia entre dolor y agonía. Sus manos se movían con la seguridad de quien había perdido demasiado para permitirse perder más. Durmió en la silla mecedora esos días, manteniendo un ojo en el hombre que no conocía, su rifle cerca, pero su miedo más lejos. Dejó agua a su lado, cambió sus vendajes, observó señales de que la muerte hubiera tomado nota. Y a través de todo, no dijo nada. No en voz alta, no a él. La cabaña tomó una nueva forma, como todos los hogares cuando algo frágil entra. Cada sonido se volvió más agudo. El crujido de las vigas, el revolverse del fuego, los murmullos del viento a través de las contraventanas. El silencio ya no estaba vacío. Contenía respiración y esperanza y preguntas. En la segunda noche, su fiebre subió como marea, empapando las mantas en sudor. Elena trabajó sin descanso, cambiando paños fríos, forzando agua entre sus labios. Murmuran palabras que no sabía si él podía escuchar. Cuando su temperatura finalmente cedió al amanecer, ella se desplomó junto a la chimenea, agotada pero victoriosa. Al tercer día, mientras Elena hervía más vendajes, escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Voces, distantes, pero acercándose por el sendero. Se levantó rápidamente, miró por la ventana. 2 figuras a caballo, aún lejos pero dirigiéndose hacia la cabaña. Comerciantes, quizás, o peor, vecinos del pueblo con curiosidad y tiempo libre. Elena miró al hombre junto al fuego. Su respiración había cambiado durante la noche, más profunda, más constante. Estaba sanando, pero no lo suficientemente rápido. Las voces se acercaban más. Los comerciantes habían pasado de largo, pero dejaron atrás una lección que Elena no podía ignorar. La soledad que había sido su refugio ahora era su vulnerabilidad. El mundo exterior no había olvidado que existía, y ella ya no estaba sola para enfrentarlo. Al cuarto día, sus ojos se abrieron. Eran del color del humo oscuro, observándola sin pestañear, aunque ella vio confusión en ellos. Elena encontró su mirada con la firmeza de alguien que no tenía nada más que apostar excepto honestidad. No sonrió, no apartó la vista. «Estás a salvo», dijo, su voz ronca por el desuso. «Por ahora». Él no habló. No entonces, pero sus ojos se demoraron, no en su rostro, sino en sus manos, vendadas por el frío y el trabajo, como preguntándose qué la había hecho llevarlo del borde de la muerte cuando otros habrían dado la vuelta. Elena no pidió su nombre. Los nombres tenían poder, y se sentía demasiado temprano para el poder entre ellos.
En su lugar, desarrollaron un lenguaje que no necesitaba palabras. Cuando él tenía sed, miraba hacia el agua. Cuando el dolor lo atravesaba, sus manos se cerraban en puños. Elena aprendió a leer las sombras que cruzaban su rostro, la diferencia entre incomodidad y agonía, entre gratitud y desconfianza. Él la observaba trabajar, los ojos siguiendo el movimiento de sus manos. Ella trabajaba con una gracia forjada por años de necesidad. Incluso sus silencios tenían un ritmo. Él la vio cortar leña, arrodillarse en la nieve para arreglar una cerca rota, coser el forro gastado de su abrigo. Se movía con una terquedad que él reconocía. Supervivencia, no orgullo. Una tarde, mientras Elena leía en voz alta de un viejo almanaque de cultivo, él señaló una palabra en el libro. Un acto simple, sin palabras, pero hizo que su corazón se sobresaltara en su pecho. Significaba que entendía. Significaba que estaba eligiendo mantenerse presente. Esa noche, ella dejó una manta extra junto a su jergón. No dijo por qué. Él comenzó a ayudar en formas pequeñas. Primero tiró agua del pozo cuando le dolía el hombro. Luego, barrió el suelo de la cabaña sin que se lo pidieran. Elena lo notó, pero no dijo nada. La gratitud, había aprendido, se mostraba mejor de la misma manera. Sus silencios se extendían largos pero no solitarios. Cuando ella leía en voz alta, él a veces trazaba formas en el aire, dibujando algo que solo él podía ver. Una vez señaló un dibujo que ella había hecho en la tierra con su bota, un pino torcido, y asintió. Ella dibujó otro a su lado. Él sonrió solo un poco, y fue la primera vez que se dio cuenta de cuán joven podría ser. Pero Elena sabía que el mundo más allá de sus cuatro paredes no sería bondadoso si lo encontraba aquí. El tiempo prestado siempre debía devolverse, y ella podía sentir la cuenta regresiva en sus huesos. El deshielo llegó temprano ese año, despertando a la tierra, con el sonido de agua corriendo y hielo quebrándose. Elena debería haberse sentido aliviada por el final del invierno más crudo que recordaba, pero en su lugar, una inquietud se había asentado en sus huesos como la humedad de la primavera. El guerrero ahora caminaba por la cabaña, sus movimientos cautelosos pero firmes. La herida había sanado en una línea rosada y áspera, testimonio de una constitución más fuerte de lo que ella había esperado. Él había comenzado a aventurarse afuera durante las tardes más cálidas, siempre permaneciendo cerca de los árboles, siempre escuchando. Elena lo encontró una mañana parado inmóvil, junto al límite del bosque, la cabeza ladeada como un animal que olfatea peligro en el viento. Cuando ella se acercó, él señaló hacia el sendero que llevaba al pueblo. «¿Qué es?», preguntó en voz baja. Él se arrodilló, tocó la tierra húmeda con dedos conocedores. Huellas de caballos frescas cortadas a través del lodo del deshielo cerca de la línea de árboles. No de conquistador, no las de ella. Demasiado profundas, demasiado rectas. Alguien había venido cerca, tal vez observado. Elena sintió que algo frío se asentaba en su estómago, más penetrante que cualquier viento invernal. «¿Cuándo?», murmuró. Él levantó 2 dedos. Luego señaló al cielo donde el sol habría estado. Ayer por la tarde, mientras ella horneaba pan y él reparaba las bisagras de la puerta que crujían. Mientras habían existido en su burbuja de normalidad doméstica, ojos desconocidos los habían estado observando. Esa noche ninguno de los dos encendió la lámpara. Se sentaron en la penumbra, el fuego reducido a brasas, las contraventanas firmemente cerradas. Elena mantuvo su rifle cerca, pero encontró consuelo en algo más. La forma en que él había posicionado su cuerpo entre ella y la puerta, sin fanfarria, sin discusión. Un gesto tan natural como respirar. «No puedes quedarte aquí para siempre», murmuró ella en la oscuridad. Él la miró a través de las sombras danzantes. En la luz tenue, sus facciones se veían talladas en piedra, pero sus ojos contenían algo más suave. «¿Quieres que me vaya?». Fue la primera vez que le había hecho una pregunta directa, y la verdad la golpeó como un puñetazo. «No», confesó, «pero quiero que vivas». Él asintió lentamente, entendiendo el peso de sus palabras.
Afuera el viento de primavera susurraba a través de los pinos, llevando el aroma de la tierra despertando y algo más. Humo de fogatas lejanas, el sonido distante de voces que se llevaban en la brisa. Elena cerró los ojos y supo que su tiempo prestado estaba llegando a su fin. El mundo había encontrado su santuario, y pronto vendría a reclamarlo. La mañana que vinieron era suave y plateada de escarcha. Los árboles permanecían inmóviles como si escucharan. La nieve se había endurecido bajo el aliento de la noche, encostrada gruesa donde incluso el viento no se atrevía a pisar. El golpe no fue un golpe, fueron puños y autoridad. La puerta se estremeció 1, 2 veces. Elena se levantó lentamente, el corazón trepando a su garganta. Joaquín ya la estaba mirando desde donde había estado tallando madera junto al fuego. Su cuchillo se quedó quieto. Sus ojos dijeron lo que ninguno de los dos diría en voz alta. «¿Han venido?» Ella abrió sin alcanzar su rifle. Eso solo lo empeoraría. 3 hombres estaban ahí, su aliento humeando como caballos de guerra, abrigos empolvados de blanco, pistolas cómodas en sus caderas. Uno era el alguacil, Gregorio Morrison, un hombre con sal en la barba y grava en la voz. Los otros eran rancheros, más jóvenes pero no más gentiles. «Elena», dijo Morrison, inclinando la cabeza en una burla de cortesía. «Necesitamos hablar». Su boca estaba seca. «Llegan temprano para el café». «Nadie viene por café», dijo el de la izquierda, un muchacho de mandíbula afilada llamado Virgilio, que una vez cortejó a su sobrina. «Él está ahí adentro, ¿verdad?» Elena no miró hacia atrás. «Está sanando». Morrison se adelantó, botas, crujiendo sobre el umbral congelado. «Ese hombre ahí adentro es apache. Hemos tenido reportes. ¿Sabes qué tipo de problemas trae eso?» Ella lo miró a los ojos. «Sé qué tipo de problemas hace el miedo». «No me pongas a prueba, Elena», dijo Morrison, voz baja, casi triste. «La gente está alterada. Él no está seguro aquí. ¿Y tú?» Se detuvo, ojos parpadeando más allá de su hombro. «Estás haciendo las cosas más difíciles de lo que necesitan ser». Había un peso en esas palabras, pesado y forrado de amenaza. Elena no se hizo a un lado. «Él no es una amenaza». Virgilio se adelantó. «No sabes eso. Podría haber sido parte de la incursión cerca de Arroyo Seco. Se llevaron 3 caballos y 2 vidas. Ha estado en esta cabaña por más de un mes», dijo. Ella, «Lo saqué de la nieve. ¿Crees que cabalgó desde Arroyo Seco mientras se desangraba hasta morir en la oscuridad?» El tercer hombre, silencioso hasta ahora, se movió incómodo. Sus ojos se encontraron con los de ella con un destello de duda. Sabía que estaba diciendo la verdad, pero conocer la verdad nunca era suficiente en el pueblo. Morrison dejó escapar un largo aliento. «Elena, escucha, no podemos tenerlo aquí, no así. La gente tiene miedo. Necesitan resolución». La palabra se asentó fétida en el aire, como si la justicia pudiera medirse como grano. Elena retrocedió, no por miedo, sino en rendición a lo inevitable. «Si lo quieren, tendrán que verlo». Morrison asintió. Virgilio rió, un sonido agudo y malo. «Eso está bueno, hazla casarse con el salvaje». Morrison le dirigió una mirada furiosa, pero el daño estaba hecho. La habitación se volvió más fría. Elena miró a Joaquín. Su rostro no había cambiado, pero algo en él se había vuelto muy quieto. Estaba escuchando las palabras, entendiendo lo suficiente. Ella susurró: «Te matarán si digo que no». Él asintió una vez. No para estar de acuerdo, sino para aceptar. Ella miró de vuelta a Morrison. «Puedes preparar los papeles». Las siguientes 2 horas pasaron como días. Trajeron al escribano del pueblo. Trajeron a un predicador. No trajeron celebración ni sonrisas, solo tinta y obligación, y una habitación llena de ojos que no los veían a ellos, solo lo que querían creer. La boda se realizó en la cabaña. Elena llevaba sus botas, el dobladillo de su vestido manchado, de ceniza. Joaquín llevaba la misma ropa en la que casi había muerto. No hubo votos, no intercambio de anillos, solo firmas. El escribano garrapateó sus nombres, escribiendo mal el de Joaquín con algo más cercano a José, y nadie lo corrigió. Cuando el predicador dijo «Amén»,
Elena no se sintió casada. Se sintió reclamada. Se sintió como tierra, como ganado, como algo negociado. Joaquín permaneció a su lado, una estatua tallada en dignidad y silencio. Morrison le dio una palmada en el hombro. «Bienvenido al pueblo». Luego se fueron todos ellos. La puerta se cerró con una finalidad que resonó demasiado fuerte. Por un largo rato, ninguno de los dos se movió. Elena finalmente se volvió hacia él. «No quería eso», dijo suavemente. «Quería que vivieras». Él asintió. Luego se sentó junto al fuego. El cuchillo de tallar regresó a su mano. Sus dedos trabajaron la madera dándole forma. Ella lo observó, la forma en que sus hombros se curvaron hacia adentro ligeramente, como si el peso de la supervivencia fuera más pesado de lo que la muerte había sido. El sol se había hundido bajo. La cabaña, silenciosa otra vez, ahora contenía un silencio diferente, más grueso, más complicado. No paz, ni siquiera tregua, solo resistencia. Ella se sentó frente a él, las manos entrelazadas en su regazo. El papel con sus nombres se sentaba en la mesa como un veredicto, pero ella no lo miró. Miró a Joaquín, él la miró de vuelta, y por primera vez ella vio algo no solo detrás de sus ojos, sino subiendo hacia ellos. No gratitud, no calidez, algo más duro, como determinación. Los papeles lo hicieron real para el pueblo, pero no para ellos. Joaquín se movía por la cabaña con el mismo silencio que siempre había tenido. Sus manos aún trabajaban la madera, aún reparaba la pila, de leña sin que se lo pidieran. Aún traía agua antes del amanecer y la dejaba junto al hogar. Pero ahora algo en él se movía a un compás más lento, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, las paredes demasiado estrechas. Elena también lo sentía, aunque mantuvo la barbilla alta y la voz medida. Preparaba sus comidas, barría los suelos, cuidaba a los animales y mantenía el silencio entre ellos sin que se volviera quebradizo. Lo extraño era que no sentía ira, no hacia Joaquín, ni siquiera hacia los hombres que habían forzado sus nombres juntos con tinta y sospecha. Lo que sentía era más extraño que la ira, era hambre. Un hambre de conocer quién era él más allá de lo que los habían obligado a hacer. Una mañana, antes de que el fuego prendiera, lo encontró sentado afuera en los escalones, su aliento subiendo en nubes. La nieve se había derretido lo suficiente para revelar parches de tierra marrón bajo los pinos. Él no se volvió cuando ella se paró a su lado, no habló, pero podía sentir la forma de sus pensamientos en el frío. «¿Quieres irte?», preguntó suavemente. Su mirada no se movió. Sí, no había disculpa en ello. Sin vergüenza, solo verdad. Ella asintió. «No te detendría». «Lo sé». Se sentaron así por mucho tiempo, los hombros sin tocarse, pero cerca. El viento agitó los árboles, y en algún lugar en la distancia, un halcón gritó una vez, luego desapareció en el cielo. Esa noche, ella cosió nuevos forros en sus abrigos. El de él estaba gastado bajo los brazos. Sus dedos se movían con cuidado, recordando la forma en que su madre solía reparar las cosas, silenciosamente, sin mencionar, como si el trabajo de mantener las cosas juntas fuera lo más cercano al amor que se atrevían a hablar en voz alta. Al día siguiente, Joaquín dejó la talla del pájaro junto a su lugar en la mesa. Estaba terminada. Ahora alas extendidas, cuerpo listo para el vuelo. Ella la levantó, trazó la veta con el pulgar y luego lo miró. «¿Significaba algo?», preguntó. Él la estudió por un largo momento. Luego, «Sí». Ella esperó. Él vaciló. Luego respondió, con esfuerzo: «En las historias de mi gente los pájaros llevan mensajes entre mundos». «¿Es esto un mensaje?». «Sí». Su voz se redujo. «¿Qué dice?». Sus ojos se suavizaron. «Que me quedé». Ella sostuvo la talla más cerca y asintió una vez. Era más que un agradecimiento, más que un regalo. Era una memoria tallada en forma, una prueba silenciosa de que él una vez había elegido quedarse, incluso antes de que el pueblo hubiera forzado la palabra esposo sobre él. Comenzaron a hablar más después, de eso. No a menudo, no con fluidez, pero en intercambios cortos y deliberados.
Palabras que él había aprendido durante semanas de escuchar comenzaron a encontrar su camino, moldeadas por su acento, su cadencia. Las palabras de ella, más lentas ahora, lo encontraban en el medio. Ninguno de los dos llenaba el aire con sonido, solo para reclamarlo. Cada palabra que se daban era una piedra colocada en un puente. Elena aprendió que su nombre no era José, como decían los papeles. Su nombre era Joaquín, que significaba Dios levantará, aunque lo dijo sin fanfarria, sin orgullo. Mi madre me lo dio, dijo una tarde. ¿Cómo era ella? Él estuvo callado mucho tiempo. Luego, fuerte, no se inclinaba. Elena asintió. Me habría gustado conocerla. A ella no le gustaría esto, dijo, gesticulando débilmente hacia el papel clavado sobre el hogar. A mí tampoco me gusta, admitió. Él la miró entonces, no con la distancia guardada que había mantenido desde el principio, sino con algo más cercano a la consideración. Comenzaron a compartir más que trabajo después de eso. Una noche, mientras el fuego crepitaba y la lluvia golpeaba las contraventanas, Elena le habló de Diego. Era buen hombre, dijo, las palabras saliendo como piedras de un pozo profundo. La fiebre se lo llevó lentamente. 3 meses tosiendo, sangre. Joaquín escuchó sin interrumpir, sus ojos en las llamas. Lo enterré detrás de la casa, continuó, bajo el roble que plantamos cuando nos casamos. Pensé que me uniría a él pronto. ¿Y ahora? Elena lo miró a través del resplandor dorado del fuego. Ahora ya no estoy segura de que eso sea lo que él habría querido. Joaquín le contó sobre su gente, sobre la tierra donde ya había nacido, verde y amplia bajo montañas que tocaban las nubes. Los soldados vinieron en la estación fría, dijo simplemente. Quemaron nuestros hogares, separaron a las familias. ¿Tu familia? Mi hermana corrió conmigo. Los soldados la alcanzaron en el río. Su voz se quebró ligeramente. Yo seguí corriendo. Elena no pudo hablar por un momento. Sus dedos se cerraron alrededor del pájaro de madera en su bolsillo. Lo siento, dijo al fin. Él la miró, y algo pasó por su rostro suave como viento. Tú no sostenías la antorcha. No, susurró. Pero vivo en la casa que encendió. Joaquín no respondió, pero no apartó la vista. Esa noche, por primera vez, ella no se acostó inmediatamente, después de que él se acomodara en su jergón. Se quedó junto al fuego, escuchando su respiración asentarse en el ritmo del sueño, y se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. No forzado por papeles o miedo, sino elegido en la quietud de historias compartidas. Afuera, el viento comenzó a cambiar de dirección. El viento había comenzado a murmurar entre los árboles, no salvaje, no doliente, sino advirtiendo. Elena no sabía entonces que este sería el día que cambiaría todo, pero algo en el aire sabía a humo y a la clase de decisiones que no podían deshacerse. Joaquín la encontró en el pozo esa mañana, su rostro grave como piedra tallada. «Vienen, más huellas», dijo, señalando hacia el sendero. «Muchas». Elena sintió que algo frío se asentó en sus entrañas. No era solo miedo, era conocimiento. El tipo de certeza que una mujer desarrolla después de años de leer las sombras en los ojos de los hombres. ¿Cuántos? Suficientes. Esa tarde, mientras Elena caminaba hacia el pueblo por suministros, escuchó fragmentos de conversación que se cortaban cuando la veían acercarse. Palabras como problema y solución flotaban en el aire primaveral como esporas venenosas. En la tienda, el comerciante evitó sus ojos mientras pesaba la harina. «Escuché que tu marido anda ayudando con las reparaciones», dijo, la palabra marido saliendo de su boca como algo desagradable. «Joaquín es útil con las herramientas», respondió Elena, manteniendo su voz nivel. «Seguro que lo es». El hombre la miró entonces, y ella vio algo en sus ojos que la hizo querer correr. Algunos dicen que los de su tipo son mejores con ciertas herramientas que con otras. Elena puso las monedas en el mostrador con más fuerza de la necesaria. ¿Algo más que quieras decir directamente? El comerciante sonrió, pero no había calidez en ello. Solo que el pueblo tiene formas de resolver problemas cuando las soluciones legales no funcionan.
cabalgó de regreso a la cabaña con el corazón golpeando contra las costillas. Joaquín la estaba esperando en el umbral, como si hubiera sentido su angustia a través de los kilómetros. «Tenemos que irnos», dijo ella sin preámbulos, desmontando de conquistador. Él asintió. No preguntó cuándo o cómo, solo «¿Esta noche?» «Esta noche». Esa tarde trabajaron en silencio, empacando solo lo esencial. Elena envolvió el pájaro tallado en un pedazo de tela suave, lo colocó en el fondo de su alforja. Joaquín afiló su cuchillo, revisó las correas de la silla. Cuando el sol comenzó a hundirse, pintando el cielo de colores de sangre y ceniza, Elena se paró en el centro de la cabaña que había sido su refugio y su prisión. Todo lo que había conocido como seguridad estaba aquí, pero seguridad sin libertad era solo otra forma de muerte. Joaquín apareció a su lado, su mano encontrando la de ella en la penumbra creciente. «¿Estás segura?», preguntó. Elena apretó sus dedos. «Contigo, sí». Afuera, en la distancia, el sonido de cascos múltiples comenzó a resonar a través de los árboles. Llegaron con antorchas como estrellas caídas, sus gritos cortando la noche como cuchillos. Elena los vio a través de la ventana. Una docena de hombres a caballo, sus rostros iluminados por llamas hambrientas. Morrison al frente con una cuerda en la mano. «¡Joaquín!», gritó. Pero él ya estaba en movimiento, agarrando las alforjas, empujándola hacia la puerta trasera. «¡Sal de ahí, Elena!». La voz de Morrison se alzó sobre el rugido de los caballos. «Entrega al Apache y nadie saldrá lastimado». Joaquín se detuvo, su mano en el pestillo. Elena vio la lucha en sus ojos, la tentación de entregarse para salvarla. Ella puso su mano sobre la de él. «Juntos», susurró ferozmente. «O nada». Salieron hacia la noche, corriendo hacia la línea de árboles mientras las antorchas volaban por el aire. La primera golpeó el techo de paja. Las llamas se extendieron como agua, tragándose la cabaña donde habían encontrado algo que se parecía al amor. Los cascos truenaron detrás de ellos mientras se adentraban en el bosque. Las ramas les arañaban los rostros, las raíces trataban de hacerlos tropezar. Elena escuchó a Conquistador relinchar de terror mientras las llamas rugían más alto. «Por aquí», gritó Joaquín tirando de ella hacia un sendero que solo él podía ver en la oscuridad. Un disparo cortó el aire cerca de la cabeza de Elena. Luego otro. Los hombres habían desmontado, los seguían a pie con linternas balanceándose como ojos malignos. «No pueden llegar lejos», gritó Virgilio en la distancia. «Cercémoslos». Elena tropezó, cayó fuerte sobre las rocas. Dolor se disparó por su costado. Joaquín la ayudó a levantarse, sus manos gentiles pero urgentes. «¿Puedes correr?». Ella asintió, aunque sabía que no por mucho tiempo. La herida en su costado se había abierto, sangre caliente empapando su vestido. Joaquín la vio. Sus ojos se ensancharon con algo más salvaje que miedo. «Elena». «Sigue corriendo», jadeó. «No pares por mí». En lugar de eso, él la levantó en sus brazos, sus piernas encontrando fuerza que no sabía que tenía. Corrió a través de los árboles, como si llevara plumas en lugar de mujer herida, como si el amor hubiera reescrito las leyes de lo que el cuerpo humano podía soportar. Detrás de ellos, el resplandor naranja de la cabaña ardiendo pintó el cielo como una puesta de sol prematura. Todo lo que habían conocido como hogar se estaba convirtiendo en ceniza y humo. Pero en los brazos de Joaquín, con su corazón golpeando contra el suyo, Elena supo que habían salvado lo único que realmente importaba, la elección de permanecer juntos cuando el mundo se empeñaba en separarlos. Los gritos de los perseguidores se desvanecieron gradualmente en la distancia. Encontraron refugio en un valle oculto donde el agua corría clara y ningún sendero llevaba a hombres con sogas y miedo en los ojos. Aquí, entre álamos que susurraban secretos más gentiles, Elena y Joaquín construyeron algo que los papeles nunca podrían haber creado, una vida elegida. La cabaña que levantaron era pequeña pero sólida, hecha de troncos que cortaron juntos y barro que mezclaron con sus 4 manos. No había lujo en ella, pero había algo más valioso. Cada tabla colocada había sido una decisión tomada en conjunto, cada clavo martillado era una promesa de permanencia.
Elena sanó lentamente, tanto la herida en su costado como la más profunda, en su alma. Joaquín cuidó de ambas con la misma paciencia que había mostrado al tallar madera, aplicando hierbas que conocía desde la infancia, contándole historias de su gente mientras ella descansaba. Mi abuela decía que el dolor solo era peligroso cuando una persona lo cargaba sola, le dijo una tarde mientras cambiaba sus vendajes. Compartido, se vuelve solo otra forma de fuerza. Elena tocó su rostro, sus dedos trazando la cicatriz que corría por su mandíbula. Tu abuela era sabia. Tú también lo eres, respondió capturando su mano. Supiste cuando elegir la vida por encima de la seguridad. Plantaron un jardín esa primavera, las mismas semillas que Elena había guardado en la caja de lata. Joaquín le enseñó métodos de cultivo que su madre había conocido, formas de leer la tierra y el clima que no estaban escritas en ningún almanaque. Ella le enseñó a hornear el pan que recordaba de su niñez, recetas que habían pasado de madre a hija por generaciones. Sus noches ya no estaban marcadas por silencios cautelosos, sino por conversaciones que fluían como agua sobre piedras, suaves y constantes. Habían aprendido los idiomas del otro. Él hablaba español con acento que hacía que las palabras sonaran como música. Ella comenzó a entender las pocas palabras de apache que él compartía como regalos preciosos. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban a través de la ventana abierta, Elena sacó el pájaro tallado de su lugar en la repisa. ¿Todavía lleva mensajes?, preguntó. Joaquín sonrió, el primer gesto completamente libre de dolor que ella había visto en él. Sí. ¿Cuál es el mensaje ahora? Él se acercó, tomó sus manos entre las suyas. Que dos almas pueden elegirse una y otra vez hasta que el mundo se quede sin razones para decir no. Afuera el viento nocturno susurraba a través de los álamos, llevando el aroma de la tierra despertando y la promesa de mañanas que construirían juntos una elección a la vez.